Vamos a orar, Padre. Ahora seguimos en adoración, en esta actitud de contemplación y asombro por quien tú eres, Señor. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias, Señor, por permitirnos estar con el pueblo de Dios, con esta familia de la fe, para rendirte el culto que solo tú mereces. Gracias, oh Señor, porque tú has preservado tu palabra a través de los siglos y hoy nosotros contamos con un privilegio aquí en República Dominicana que muchos otros países no lo tienen, de tener tu palabra escrita y abundantemente. Prácticamente en cada silla, Señor, hay una copia de tu palabra. Ese es un gran privilegio que tan a menudo pasamos por alto y somos tan mal agradecidos, Señor. Pero gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque podemos leerla y podemos meditar en ella y podemos recibir de ella instrucción en el poder de la voz de tu Santo Espíritu. Pedimos, por lo tanto, Señor, que nos ayudes ahora a recibir tu palabra con contemplación, con determinación, con voluntad de obedecerla, para que Cristo sea magnificado en nuestras vidas. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén. Romanos 15 dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hace 10 años, justamente para esta época de Semana Santa, un señor llamado Fred Winters, pastor de la primera iglesia bautista en Maryville, en el estado de Illinois. Un individuo penetró la iglesia mientras él estaba predicando un domingo en la mañana, igual que estamos hoy aquí, y le disparó y lo asesinó. Claro, la iglesia, tanto como la familia, fueron sacudidos por este evento. La semana siguiente, la esposa fue entrevistada en una cadena nacional de televisión. Y cuando se le preguntó sobre el asesino de su esposo, ella dijo, no, nosotros no lo odiamos y no tenemos sentimientos negativos hacia él. Hemos estado orando por él.
De hecho, una de las primeras cosas que mi hijita me dijo después que esto sucedió fue, ¿sabes, mami? Yo espero que él venga al conocimiento del amor del Señor Jesús a través de todo esto. No estamos molestos, enojados, pero creemos firmemente que Él puede encontrar esperanza y perdón y paz a través de esto, si solo viniere a Cristo Jesús. Y espero que sí, que venga a Cristo Jesús. Esperanza. La Semana Santa se celebra supuestamente en esta época. No estamos en Semana Santa, pero estamos cerca. Pero se celebra la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y cuando nosotros pensamos en la muerte y sepultura de Cristo, aunque conocemos que al final fue una historia triunfante, sin embargo, no comenzó de esa manera. Comenzó con lo que aparentemente fue lo peor que pudiera haber pasado. El Mesías, el Rey, Dios encarnado, fue asesinado por unos viles sacerdotes y soldados. Los planes de Dios no son nuestros planes. Y Él usa las dificultades, usa las cosas que no entendemos para lograr algunas de sus obras más grandes. En la oscuridad, cuando nosotros no lo podemos ver, Él está en control. El mismo Pablo, apóstol Pablo, sufrió grandes tribulaciones y persecución por su fe. Y a pesar de eso, él escribió en Romanos 8:28, y cantamos sobre eso hace un momentito, y que nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que fueron llamados según su propósito. Por lo tanto, tiene dos condiciones: los que aman a Dios y los que fueron llamados según su propósito. A ellos es que todas las cosas ayudan a bien. El desaliento, el desánimo, la depresión, el sentido de derrota, las presiones abrumadoras de nuestras vidas nos pueden asaltar en formas despiadadas. Pero Dios no nos ha dejado sin esperanza. Tenemos esperanza como individuos y tenemos esperanza como congregación, como familia de la fe. Yo quisiera señalar nuestra atención hacia esa esperanza que el Señor nos concede. Y aquí tenemos en Romanos capítulo 15, el versículo 4 y el versículo 13, que nos promete el Señor esa esperanza y nos habla de esa esperanza. El capítulo 15 está en la sección de Romanos ya al final de la carta. Y les recordamos, hermanos, que lo que hacía el apóstol Pablo era que la primera parte de las epístolas normalmente establecía, enseñaba la doctrina, la teología, y en la última parte de la epístola entonces decía cómo esa doctrina debía ser vivida. Y a partir del capítulo 12 él hace eso. Él comienza a hablar sobre la justificación en la vida práctica. El hecho de que nosotros fuimos justificados por la fe, ¿cómo debe eso desplegarse en el día a día en nuestras vidas?
él nos habla de diferentes doctrinas en la primera parte de la epístola a los romanos, pero todo tiene que ver con la justificación por la fe. El hecho es que el evangelio de la justificación por la gracia afecta nuestra conducta para con las autoridades, para con el débil de la fe. Y el Espíritu Santo no termina esta epístola sin dejarnos esperanza. Y la esperanza, hermanos, es un ingrediente imprescindible para la vida de este lado de Génesis 3. Nosotros vivimos después que Adán y Eva pecaron y las consecuencias y la maldición del pecado llegó a este mundo y a través de los siglos ha llegado a ti y a mí, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y no hay nada que pueda cambiar esa realidad excepto Cristo Jesús. Y a pesar de que esta es la realidad nuestra, el Señor dice, aquí estoy. Yo estoy en control. Yo sé lo que hago. Hay vida, hay poder, hay victoria, hay esperanza. El pecado y sus funestas consecuencias provocan que desde nuestra alma se levante ese grito de esperanza. Romanos 15, entre otras gloriosas enseñanzas, coloca delante de nosotros varios principios esperanzadores. Y vamos a verlos. En primer lugar, vamos a ver la esencia de la esperanza, que es el creer. Después, la fuente de la esperanza, que es Dios, en Romanos, en el versículo 13. El poder de la esperanza, que es el Espíritu Santo. El fruto de la esperanza, gozo y paz. Y el enemigo de la esperanza, que es el egocentrismo. Muy bien, la esencia de la esperanza, el creer. Hermanos, la esperanza y la fe son hermanos gemelos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, usted sabe lo que dice, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. La convicción de lo que todavía no veo. Esa es la fe. El escritor del El progreso del peregrino, John Bunyan, escribió desde su celda: como es tu fe, así será tu esperanza. La esperanza nunca estará enferma cuando la fe está sana, ni estará fuerte si la fe es débil. Él sabía lo que estaba hablando. El tamaño de tu esperanza es el tamaño de tu fe. La dimensión de tu esperanza es la dimensión de tu fe. El alcance de tu esperanza es el alcance de tu fe. Volvamos a leer. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esperanza, hermanos, es creer. Es certeza. Esperanza no es, como un hermano me enseñó en un video, no es optimismo. Esperanza no es el deseo de que las cosas salgan bien. Por ejemplo, me diagnosticaron algún tipo de enfermedad. Yo digo, no, pero yo tengo la fe y la esperanza de que yo voy a sanarme. Eso no es fe y esperanza. Eso es deseo. Y vamos a explicar, ustedes van a ver a través del mensaje por qué digo esa diferencia. La esperanza no tiene nada que ver con superstición. O sea, creer que el resultado viene por alguna magia o por suerte. O porque yo lo digo con certeza.
Tanto la esperanza como la fe están fundadas en la palabra de Dios. La fe y la esperanza están fundadas en las promesas de Dios. Una promesa mía hacia ti no es más que un ofrecimiento. Porque ni mis promesas ni tus promesas nosotros podemos a ciencia 100% cierta entregarlas. Ahora, una promesa de Dios hacia ti es una obligación. No es electiva, es una obligación. Si Dios te promete, Dios está obligado a hacer entrega, Porque su naturaleza como Dios lo obliga a entregar lo que promete. Por eso podemos decir, en base a las promesas de Dios, que nuestra esperanza es firme. Algunas veces esas promesas están atadas a condiciones. A veces el Señor las dice que las va a cumplir dentro de cierto tiempo, pero su tiempo, no nuestro tiempo. Cuando tú estás seguro de la promesa de Dios, tú crees. Cuando crees, esperas. Esta espera es una expectativa real, certera. De hecho, ya puedes dar gracias, aunque no la has visto realizada. La esperanza se puede expresar también en forma de deseo, pero a veces solamente eso, una expresión de deseo. Ahora, a menudo Dios no manifiesta su voluntad de manera clara. O por lo menos nosotros no la vemos de manera clara. Por lo tanto, ese deseo se convertirá en oración intensa delante del trono de la gracia de Dios. Y Dios contesta la oración. ¿No es eso glorioso? Por lo tanto, hermanos, la esencia de la esperanza es que está indiscutiblemente ligada a la fe y está basada, cimentada en las promesas de Dios. Si Dios no te ha prometido, no puedes decir a ciencia cierta que es esperanza, porque es efímero entonces. Si Dios no te lo ha prometido, ¿quién te lo prometió? Y esa persona que te lo prometió, ¿puede realmente entregarle? ¿No va a haber impedimento alguno? Nadie le puede impedir que entregue, aun seas tú mismo, tu papá, tu hijo. Y ni pienses en un político. Entonces, en nuestra vida cristiana sí es posible tener esperanza. Pero amados hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo es a poder identificar la voz del Espíritu de Dios que siempre utiliza su palabra para afirmar las cosas que Él quiere para nuestra vida. Las decisiones importantes,
Tú puedes pedir y debes pedir al Señor que te muestre en su palabra si es su voluntad o no. Algo que a mí me impresiona de las oraciones sencillas de David, fuera de los salmos, cuando David quería conocer la voluntad de Dios, él hacía solamente una pregunta donde la respuesta del Señor era sí o no. Porque lo único que le interesaba a David era saber si sí o si no. Un enemigo estaba presto a atacar a Israel. Y David iba delante del Señor y decía, Señor, ¿voy o no voy? Era todo lo que él quería saber. Porque el Señor le había dado la habilidad como guerrero. Él tenía también de parte del Señor el coraje, el valor. Él tenía el entrenamiento, él tenía el ejército. Él tenía el nombre del Señor detrás de él. Por lo tanto, lo único que él quería saber era si era la voluntad de Dios o no. Y el Señor le decía, sí, él se montaba en su caballo, vámonos, que esto es nuestro. Porque es voluntad de Dios. Y el Señor siempre le contestaba de esa manera. Y por lo tanto, él podía montarse en su caballo con la esperanza de victoria. ¿Por qué? Por la promesa de Dios. En segundo lugar, la fuente de la esperanza. Que dice ahí, el versículo 13, el Dios de esperanza. ¿Quién es la fuente de esperanza? Es Dios. No es un fuerte deseo. La fuente de tu esperanza no es la promesa de cualquier hombre. La fuente de tu esperanza es Dios, es sus promesas. Y Dios siempre cumple. Siempre. Por eso la esperanza persevera. Porque Dios nunca falla. Si la esperanza nuestra dura solamente una semana, o un mes, o a un año, y después se diluye, realmente no era esperanza. Realmente no estábamos enfocados en la fuente de la esperanza. Y la fuente de la esperanza es de donde sale la promesa. Dios nunca falla. Al Señor no se le olvida las cosas. El Señor no cambia de parecer. Él es inmutable. Dios puede provocar que las cosas sucedan en la dirección que Él prometió, porque Él es el Todopoderoso. Nadie puede interferir con lo que Dios prometió, porque Él es el soberano. Y aun cuando no estoy claro sobre alguna promesa, sé que Él es misericordioso y lleno de gracia. Nuestro Dios es así. Y por su carácter, sus promesas están respaldadas por su carácter, por quién Él es, por sus atributos. Por lo tanto, si yo voy a la fuente de la esperanza, yo estoy seguro. Nuestro Dios, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, para Pablo y sus lectores, el Antiguo Testamento, para nosotros, ¿cuáles son las cosas que se escribieron antes? El Nuevo y el Antiguo. ¿Okay? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que el propósito, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Es el objetivo, que las Escrituras, las promesas, la verdad, la revelación de Dios que está escrita no cambia porque Él es inmutable, están ahí para nuestra enseñanza y esperanza.
Por lo tanto, como Él es Dios de esperanza, tus expectativas están seguras en Él. Él es Dios de paciencia, dice el versículo 5. El Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Como Él es Dios de paciencia, Él no está apurado, Él no es impaciente. Él va formando la imagen de Cristo en ti mientras tú esperas. Y como leí recientemente, la espera es lo difícil por causa de nuestra carne. Y Él es Dios de consolación, lo que significa que nuestro Dios, en su misericordia y gracia y amor, Él nos acompaña mientras esperamos. La palabra consolación ahí es paracleto. Ese es es el título que se le da al Espíritu Santo, que Él está al lado de nosotros, el consolador, cuando el Señor Jesucristo se refirió a Él. Y ese es también, de esa raíz viene la palabra consolar, la palabra exhortar, estar al lado de, acompañar a. Por lo tanto, amados hermanos, nuestro Dios es Dios de esperanza, nuestras expectativas están seguras, es Dios de paciencia, Él no está apurado, mientras tanto Él está formando la imagen de su Hijo Jesucristo en ti y en mí, y Él es Dios de consolación. Eso significa que Él nos acompaña a través del proceso. ¿No es eso glorioso? Mientras esperamos. Y la mayor de las esperanzas, ¿cuál es? Es la que Pablo llama la esperanza bienaventurada. En Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estás tú esperando al Señor? Esta vida acabará, este mundo pasará. ¿Qué es lo que permanecerá? El Señor y todo lo que Él decida. Sus promesas. Por lo tanto, amados hermanos, amemos la venida del Señor. La fuente de la esperanza, el poder de la esperanza, ¿cuál es? Es el Espíritu Santo, versículo 13. Al final dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el mismo Dios eterno y todopoderoso el que vive en ti si ya tú eres cristiano. Y es el que testifica a tu alma y a tu mente y a tu corazón. Es el Espíritu Santo que toma las promesas de Dios y las afirma en tu corazón. Muchos de ustedes saben que yo les he aconsejado lo mismo que yo hago conmigo para tomar alguna decisión importante. Yo le pido al Señor que me muestre en su palabra. Ustedes se acuerdan, hace muchísimos años nosotros hicimos el curso Mi experiencia con Dios. Y ellos ahí nos presentaron que el Señor nos habla de 5 maneras. 5 maneras como el Señor habla. El Señor habla a través de las circunstancias. Como las circunstancias se van dando, el Señor está trabajando ahí. El Señor habla a través de la oración. Mientras yo estoy orando sobre esta situación en particular, Dios me va mostrando en mi oración lo que Él quiere, porque su Espíritu que está en mí va testificando sobre la voluntad de Dios. También el Señor nos habla a través del consejo de otros hermanos, a través de la iglesia.
el Señor nos habla. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Ejemplos son sencillos, pero debemos nosotros ir a la palabra de Dios y esperar en Él que nos hable. Cuando el Señor me estaba llamando para ir a pastorear a Moca, yo no quería ir. Yo recuerdo, Pastor Nino acababa de regresar de Puerto Rico, de la conferencia de Puerto Rico. Yo estaba subiendo la escalera en el otro edificio, él iba bajando, nos encontramos ahí en la escalera, nos saludamos, que tenía una semana que él estaba fuera, nos saludamos, y entonces él me dice, Pedro, ¿tú has considerado Moca? Y yo, ¿para qué? No, ¿para qué daño para Moca? Yo no. Ora por eso. No, pastor, yo no voy a orar por eso, no me interesa. Ora por eso. Y yo, es que no me interesa. Ora por eso, hermano Pedro. Y bueno, mire, yo voy a orar porque usted me está pidiendo que ore, pero no me interesa. Y eso, yo estaba yendo a menudo a predicar allá. Y bueno, comienzo a orar por eso. Y aunque no era mi deseo, el Señor estaba trabajando en las circunstancias. El Señor estaba en esas 5 áreas, pero la que me faltaba era la confirmación a través de su palabra. Llegó un momento que ya yo tuve que decidir. Y digo, bueno, Señor, esta semana yo tengo que dar la respuesta. Y todavía no tengo de parte tuya el pasaje donde tú confirmas cuál es tu voluntad. Eso fue antes de hacer mi devocional, oré al Señor. Y entonces estaba leyendo a través de uno de los libros y justamente el pasaje siguiente, ahí el Espíritu de Dios tomó ese pasaje para afirmar, imprimir en mi alma que esa era su voluntad. Y por lo tanto, lo que no era mi voluntad, que cuando se confirmó que era la voluntad de Dios, se convirtió en mi voluntad también. Yo creo que el Señor nos habla de esa manera. Y así fue también cuando la iglesia, ustedes me llamaran a venir a pastorear para acá, etcétera, a través de mi vida. Los que me conocen mejor saben y conocen perfectamente este tipo de cosas. Allí hay esperanza, en la firmeza de la palabra de Dios. Ahí podemos estar seguros y sólidos porque Él siempre cumple. Y el Espíritu Santo es el que toma la palabra e imprime seguridad en nosotros. Podemos, por el poder del Espíritu Santo, vivir con certeza. Dice el diccionario que la certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Y agrega, puede afirmarse que la certeza es la posesión de una verdad que se corresponde al conocimiento perfecto. Entonces la certeza es, yo conozco perfectamente esto y por lo tanto estoy 100% seguro. Y nosotros conocemos, sabemos, esta es la palabra de Dios, que no cambia. Y por lo tanto, si nuestra vida está guiada por aquí, no vamos a fallar. Por eso la insistencia constante de los pastores de esta iglesia y de los predicadores de esta iglesia y de los profesores de escuela dominical en que nosotros estemos continuamente expuestos a la palabra de Dios día tras día. Hermanos, es tu exposición a la palabra de Dios que te va a dar fortaleza. No vas a conocer a Dios si no conoces su palabra. Aquí está expresado su corazón y su mente y su voluntad. ¿Quieres conocer íntimamente a Dios?
conoce íntimamente su palabra. Porque Él no te va a hablar por sueños, Él no te va a hablar por visiones, Él no te va a hablar con una voz audible, Él te va a hablar por lo que es seguro, su palabra escrita. Por algo, a través de 1400, 1500 años, Él utilizó incontables casi escritores para dejar su palabra escrita para nosotros. Solo el Espíritu Santo puede afirmar tales verdades. Nosotros podemos tener la certeza de algo, estar convencidos de algo, pero en base a información falsa. Y si nuestra esperanza está colocada en información falsa, entonces nuestra esperanza también es falsa. Pero si nuestra esperanza está afirmada en lo que es seguro, entonces nuestra esperanza es segura también. El Espíritu Santo no nos da información falsa. Él siempre actúa en base a la palabra de Dios, que siempre es verdad. Que Dios me dijo tal cosa, Dios no te pudo haber dicho eso, porque la palabra de Dios dice lo contrario. No, pero yo estoy seguro porque... No, espérate, no. Tú puedes estar seguro, pero en base a algo falso, porque mira lo que dice la Escritura. Es aquí que tenemos que basarnos. Es el Espíritu Santo quien toma un pasaje desde las páginas de la Biblia y lo imprime con cincel en tu mente y corazón para darte la certeza de esa esperanza. El fruto de la esperanza, ¿cuál es? Versículo 13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. De todo gozo y paz. ¿Y cómo no tener gozo y paz sabiendo que estamos en las manos del Dios de esperanza? El gozo y la alegría son mellizos en los salmos. Hablamos mucho del gozo, hablamos poco de la alegría, y sin embargo cuando vamos a los salmos, continuamente, constantemente, el Espíritu Santo utiliza el gozo y la alegría juntos. La alegría es la expresión externa del gozo. Una persona alegre. Tú puedes ver una persona gozosa. A veces la persona está gozosa y no se ve en su rostro. Pero la alegría siempre es visible. Y el Señor quiere que nosotros tengamos alegría y gozo. Un corazón alegre y gozoso es un corazón que está en paz también. El gozo salta de un corazón que conoce a quien ha creído, porque se siente firme. El gozo salta desde un corazón que sabe que lo prometido es seguro. Su esperanza es firme, es sólida y también es con acción de gracias. Saber que tenemos una esperanza sólida, al saber que tenemos una esperanza sólida, nosotros podemos responder con sosiego en el alma, paz, con enfoque en lo que es importante, con certeza en nuestra consolación. El gozo y la paz también surgen de haber vencido a uno de los enemigos de la esperanza. ¿Y cuál es el enemigo de la esperanza que nosotros vemos en el pasaje? Es el egocentrismo, el enemigo de la esperanza. El egocentrismo es la práctica del egoísmo. Una persona egocéntrica es una persona que está viviendo su egoísmo. Tanto el versículo 4 como el versículo 13 están en el mismo centro de un pasaje
que está dirigido a mi relación con los hermanos y con el prójimo. El capítulo 14 nos exhorta a ser considerados con aquellos que aún tienen en sus vidas áreas de debilidad espiritual y de conocimiento bíblico. Los débiles le llaman. Aquí en el capítulo 15, como dice el doctor Ryer en su Biblia de estudio, Dios nos exhorta a colocar restricciones sobre nosotros mismos para poder agradar a los demás. Entonces, estos dos versículos que estamos hablando sobre la esperanza están justamente en el centro de este pasaje que habla de nuestra relación los unos con los otros, cómo debemos ser considerados el uno con el otro, cómo debemos ser entregados el uno al otro, cómo debemos recibirnos el uno al otro. Uno de los poderosos enemigos de la esperanza es cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestras ocupaciones, en nuestras necesidades. Yo y yo. Y siempre hay personas que tienen mayor necesidad que tú. Y para un ejemplo, un buen botón, los hermanos en Venezuela que hablamos ahorita. En este pasaje Dios nos exhorta a vivir para mi hermano, no para mí. Así, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, versículo 1, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor dice, caiga todo sobre mí. Entonces dice, estas cosas que se escribieron antes fue para nuestra enseñanza y finalmente para nuestra esperanza. Los fuertes soportan los débiles en la congregación. No nos agradamos a nosotros mismos, agradamos a los demás para edificación, porque Cristo mismo no se agradó a sí mismo. Hermanos, el Evangelio, la esencia del Evangelio, de que Cristo se entregó por sus enemigos para darles salvación y vida eterna, para que puedan disfrutar de las glorias eternas. En la esencia del Evangelio es lo que sostiene cada una de nuestras responsabilidades el uno para con el otro. Donde la Biblia dice el uno al otro, exhortaos el uno al otro, recibidos el uno al otro, saludaos el uno al otro, orad el uno por el otro, etc. Creo que más de 25 veces lo utiliza, diferentes términos y pensamientos. Siempre el Evangelio es lo que sostiene cada una de esas responsabilidades. Yo lo hago porque Cristo lo hizo primero. La Escritura fue transmitida hasta nosotros, hermanos, dice el versículo 4, para nuestra enseñanza. Cada lección, cada historia, cada ejemplo, cada aviso, cada ley moral, cada una de las promesas proféticas fue para nosotros, para que tengamos esperanza. Las Escrituras resisten, hermanos, los tiempos cambiantes. Persisten porque son palabra de Dios. Y las Escrituras, sus verdades, nos traen fortaleza y expectativa de gloria. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros seamos, que cada cuerpo local sea uno, que seamos, que estemos en unidad. Eso es lo que lo dice versículo 5. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene eso que ver con la esperanza? Amados hermanos, la esperanza, el gozo, la paz son respaldadas por una buena familia de la fe.
cuando yo soy parte de una familia de la fe como esta, y cada uno de nosotros está poniendo de sí mismo para recibirnos el uno al otro, para edificarnos el uno al otro. Esa relación de familia fortalece nuestra esperanza en nuestro Señor Jesús. Y lo que dice es un mismo pensamiento, eso significa un mismo sentir, una misma determinación que es unánimes y un mismo propósito que es glorificar a Dios. Por lo tanto, hermanos, recibamos a los hermanos sin impedimentos. Como dice el doctor Raire, yo me autoimpongo restricciones para poder recibir a mi hermano sin restricciones y sin impedimentos. La iniciativa fue de Cristo, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que sí recibieron, les dio vida eterna. La unidad de la comunión del pueblo de Dios, en la unidad en la comunión del pueblo de Dios, hay firmeza en la esperanza. ¿Por qué? Porque dejamos de lado el egoísmo, dejamos de lado el egocentrismo y, hermanos, seamos espléndidos en gracia, misericordia y amor el uno para con el otro. Así seremos semejantes a Cristo. Y así será más fácil para nosotros aprender a vivir en la esperanza que el Señor nos ha prometido. Tenemos pues al único y verdadero Dios de la esperanza, el único que llena todas nuestras expectativas. Es verdad que hay desaliento, desánimos, depresiones, sentido de derrota, presiones abrumadoras en el día a día en nuestras vidas. Estas cosas que nos pueden asaltar de formas despiadadas y dejarnos sin fuerza y hasta casi derrotados. Pero hermanos, tenemos al Dios de esperanza, cuyas promesas son firmes, son sólidas, que nos sostienen. Tendremos esperanza como individuos y tendremos esperanza como congregación si vivimos a la luz de las Escrituras. Y glorioso es poder disfrutar de nuestro Dios, Dios de esperanza. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por afirmar la esperanza en nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has afirmado. Nosotros hemos conocido a través de los años cómo tú has actuado. Hemos visto, hemos leído y hemos creído lo que tú has hecho a través de los siglos, que está registrado en tu palabra. Tu fidelidad a tus promesas, tu fidelidad a lo que tú has dicho. Ninguna de tus palabras cae a tierra, porque tú solo eres Dios. Toda esta verdad, esta certeza es lo que nos da la verdadera esperanza. Gracias, oh buen Padre, por habernos regalado a tu Hijo Jesús, quien es Cristo, nuestra esperanza de vida eterna. Señor, quizás esta mañana hay alguien aquí presente que todavía no tiene a Cristo Jesús en su corazón para perdón de pecados y para firmarle la vida eterna. Esa es la esperanza que todavía no tienen. Quieras tú, Espíritu de Dios, mover a alguien para salvación en Cristo Jesús esta mañana. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo, te quiero animar a que lo hagas. Y ahora, en este momento, te entregues al Señor Jesucristo, que Él es el único que puede afirmar esta esperanza en ti, el único que te puede dar perdón y vida eterna, el único que te puede dar en su espíritu el poder para cruzar a través de esta vida
en sosiego, en gozo, en paz. Él te dará el perdón y te dará vida eterna. ¿Deseas tú entregarte esta mañana al Señor Jesucristo? Si lo deseas hacer, yo quiero orar por ti. Quizás si tú levantas tu mano, yo puedo ver tu mano y puedo orar por ti. No te voy a avergonzar, sencillamente quiero que tú reconozcas tu necesidad de Cristo y muestres tu deseo de entregarte a Él. Y yo quiero orar por ti, sin avergonzarte. Hay alguien que levantes tu mano, me estás indicando que sí deseas entregarte al Señor Jesucristo esta mañana. ¿Hay alguien? Muy bien. Amados hermanos, mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor Jesús, quien es la manifestación gloriosa de la esperanza que tenemos en Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza sólida que tú nos has dado. De nuevo por Cristo tu Hijo. Amén.